Muy buenos días, queridos hermanos, amigos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos vosotros. Les saluda a su hermano amado en Cristo y amigo, siervo del Señor, Emilio Ruiz Cervantes. Como siempre, quiero agradecerle a Dios en primer lugar por todas las bendiciones que día a día Él me imparte, Él me provee, Él me sigue ayudando, fortaleciendo e enseñando y sobre todo aprendiendo a depender de Él. Por todas las bendiciones que siga haciendo en este lugar, en su obra. Porque sabemos que la obra no es del hermano Emilio, no es de mi esposa, no es de la familia Ruiz Sabino. La obra es de Dios. Por la misericordia y la gracia de Él, estoy guiando, estoy pastoreando esta obra y es Dios quien me está ayudando. Por eso y por muchas cosas le agradezco al Señor. Quiero enviar saludos a todos mis hermanos, amigos, también a mi familia, a mi madre y a todos mis hermanos. Que el Señor los bendiga. En esta mañana, hoy jueves 7 de octubre, quiero compartirle una palabra de parte de Dios, algo de que Dios quiere de que nosotros hagamos, sobre todo como iglesia, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 46. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Y voy a dar lectura la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El libro de Hechos de los Apóstoles fue escrita por Lucas, que por cierto fue de gran ayuda, de gran bendición en el ministerio del apóstol Pablo. Fue un compañero de milicia. Lucas lo acompañó a este hombre de Dios en muchos de sus viajes. Y la verdad, recalco, fue de gran bendición. Porque para eso Dios nos ha llamado. Para eso nosotros hemos sido escogidos por Él, para que seamos de bendición y no de tropiezo, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo al don que Dios nos ha dado. Tenemos que ministrarle esto a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lucas, por cierto, era una persona culta, una persona muy intelectual, muy preparada, y fue el instrumento que Dios usó también para que escribiese el Evangelio que lleva su nombre y también Hechos de los Apóstoles, donde acá él narra acontecimientos, hechos reales, y nos muestra claramente cómo la iglesia empezó, en qué día. Por cierto, fue en el día de Pentecostés, una fiesta muy importante, tradicionalmente hablando, que celebraba y hasta hoy día celebra la nación de Israel. Yo siempre voy a decir, no hay iglesia Pentecostés, sino que la iglesia nació en el día de Pentecostés, que es otra cosa. Hoy en día se le considera Pentecostés en alusión a que precisamente en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo
Por eso que se le conoce hoy en día a muchos grupos pentecostales, porque creemos en el bautismo del Espíritu Santo, en el hablar en lenguas, en los dones del Espíritu Santo, en los milagros, prodigios, señales, sanidades. Particularmente yo creo eso, enseño eso, creo de que Dios ha impartido don del Espíritu Santo, ministerios. Creo que en estos tiempos Dios sigue haciendo la obra. Entonces muchos hoy en día se identifican como pentecostales. ¿Saben por qué? Porque precisamente, recalco, creen en el hablar en lengua, el bautismo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bajo el conocimiento que he podido recibir y obtener, gloria a Jesús, hay que ser muy claro: no hay iglesia pentecostal o pentecostés. Eso ya es un título o un nombre puesto por el hombre. Lo que yo sí sé, que Jesucristo y el apóstol Pablo llama al grupo de hermanos creyentes la iglesia de Dios, que somos nosotros. Él no dice a la iglesia de Dios pentecostés que se encuentra en Corinto. Él no dice a la iglesia de Dios que se encuentra en Éfeso, o a la iglesia de Dios pentecostés que se encuentra en Colosenses, etcétera, etcétera. No, Pablo fue muy claro, muy explícito cada vez que escribía sus cartas o epístolas. Solamente él, gloria a Jesús, usaba los términos claros: a la iglesia de Dios. Al igual también el apóstol Juan, cuando él recibe esta revelación, esta visión de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando él escribe, ¿qué cosa? Este mensaje al ángel que se encontraba a la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Éfeso, Filadelfia y Laodicea, pero no menciona el término pentecostés, simplemente a la iglesia de Dios. Entonces, queridos hermanos, lo que más resalta acá, algo que de repente nosotros podemos caer en la jactancia, en la vanagloria, de que hablamos en lengua, que nosotros oramos, ayunamos, vigilamos, porque ese es un pentecostés, muchos dicen así, cosa que eso no es malo. Ayunar, vigilar, orar siempre, pero lo que aquí primaba, ¿sabe qué cosa? En el versículo 46 nos da un claro ejemplo de la característica de la iglesia en los primeros inicios. Algo que nosotros tenemos que imitar, algo que en estos tiempos falta. ¿Qué cosa? La unidad. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Unánimes. Había una unidad. Todos tenían un mismo espíritu. ¿De qué vale ministro de Dios? ¿De qué te jactas? Que tú digas: tengo una iglesia donde se congregan 500, 600 hermanos, cuando no hay la unidad en el espíritu. Cuando hay pleitos, contiendas, disensiones, cuando el pastor habla de sus propias ovejas, cuando el pastor no usa la sabiduría contra los miembros, los trata peor que sus hijos, peor que sus criados, cuando un amo trata así a sus sirvientes. Yo creo de que un hombre que es guiado por el Espíritu Santo, un hombre que está lleno de la presencia de Dios, siempre tiene que tener una línea, siempre tiene que tener ética para saber dirigirse a los hermanos. Por cierto, podemos exhortar, podemos reprender, pero con la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo. Pablo era un hombre de Dios que se preocupaba siempre por la unidad. Siempre, hermanos, solícitos en guardar la unidad, el amor, el vínculo de la paz. Pablo, hermano, a la iglesia de los Filipos, de Colosenses, incluso al mismo Timoteo, en su carta personal, les habla a los ministros que siempre tienen que mantener la unidad. Nuestro Señor Jesucristo
en una de sus oraciones intercesoras. Eso nosotros podemos verlo en Juan capítulo 17, como Jesucristo también le ruega a Dios, le suplica al Padre: Padre, yo te ruego por ellos para que sean uno. ¿Se da cuenta? O sea, el hablar en lenguas, el que haya manifestaciones del Espíritu Santo es bueno y tenemos que anhelar eso. Pero si no hay unidad, son como la iglesia de los Corintios, carnales, sí. Pablo tuvo que decirle que son carnales, porque andaban en pleitos, en contiendas, pero sin embargo había lenguas, había manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, ciencia, revelación, profecía, discernimiento de espíritu, todas esas cosas había, pero eran carnales. Es que el hablar en lenguas, es que si usted de repente tiene el don de sanidad, de milagros, eso no garantiza que usted sea un hombre espiritual, porque los dones que Dios ha impartido en muchos ministros, en una congregación, es por su gracia, es por la gracia de Él, en su misericordia. Entonces, hermano, vemos claramente que la iglesia en un inicio dice: perseveraban unánimes cada día en el templo. No dice de vez en cuando, no, cada día en el templo y en el partimiento del pan en las casas. Dice: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando habla de juntos, no habla solamente que estaban unidos naturalmente como personas, no, porque de nada sirve que estén todos reunidos si no hay unidad en el espíritu. El estar juntos, gloria a Jesús, nos tiene que llevar también a que tiene que haber armonía. Por eso que el salmista David dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque es allí donde Dios se manifiesta, donde Dios desciende. Dice claramente: es como el buen óleo o el aceite o la unción del Espíritu Santo que desciende sobre la cabeza, sobre la barba, sobre su vestidura hasta los pies de Aarón. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, cuán importante es que nosotros busquemos siempre la armonía. Gloria a Jesús, el estar juntos. Y sigue diciendo el versículo 47 del capítulo 2 de Hechos: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alababan a Dios. ¿Y qué más, hermano? Y teniendo favor con todo el pueblo. Eran personas que servían al pueblo. Siempre brindaban un favor. Siempre estaban atentos a las necesidades de un hermano, de un miembro de la congregación. Si estaba pasando por problemas, por dificultades. Allí, hermanos, no había acepción de personas, como hoy en día muchos pastores, muchos ministros, que solamente visita al hermano que tiene buena posición económica, porque sabe que va a recibir algún favor, porque sabe que va a recibir alguna ofrenda. Pero ¿por qué no se preocupa? ¿Por qué no visita al que esté enfermo? ¿Por qué no visita a la viuda? ¿Por qué no visita al menesteroso? ¿Por qué no visita al pobre? ¿Sabe por qué? Porque sabe que no va a recibir nada. Es muy triste, hermano, que hoy en día en algunas organizaciones lo que reciben cargos o privilegios son aquellos que tienen una buena posición económica. Y algunos son tan sinvergüenzas que dicen: este año Dios me ha guiado y tal hermanito Dios lo está levantando para que sea diácono, para que sea tal persona, etcétera, etcétera. No sea sinvergüenza, no sea un mentiroso, no sea un convenido. Sí, usted que me escucha, pastor, usted que dice que Dios lo está guiando, pero tengan cuidado, Dios no puede ser burlado. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre hay que brindar favores a los que necesitan. Pablo dijo: asociado con los humildes. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, acá nos damos cuenta, dice que la iglesia en un mismo espíritu alababan al Señor.
y teniendo favor con todo el pueblo. Y todo eso, hermano, era de bendición. Porque nosotros recuerden que somos cartas abiertas al mundo. El mundo no va a ver en nosotros tanto lo que hablamos, sino que lo que hablamos o predicamos lo ponemos por obra. Por eso es muy importante el testimonio, es muy importante la conducta. Alguien dijo, predícame no tanto con lo que hablas, sino con tus hechos. Entonces eso va a ser de gran bendición para aquellos que no conocen al Señor. Y es ahí donde el Espíritu Santo va a obrar. El Espíritu Santo va a tocar los corazones. El Espíritu Santo le va a hacer ver a mucha gente y ellos mismos van a decir, mira, yo conocí a tal hermano, mira qué unidad, esos hermanitos son muy unidos, trabajan juntos, se aman demasiado. Entonces es ahí donde Dios va a añadir cada día a la iglesia lo que van a ser salvos. Es por el testimonio. Entonces, hermanos, tenemos que restaurar algo de que se ha perdido, la unidad. Bendito sea el nombre del Señor, y tener siempre ese corazón servicial, tanto para la iglesia como también para las personas que no conocen al Señor. Si usted ha sido bendecido económicamente por Dios, entonces sabe que es bueno hacer obras sociales. Vayamos a las cárceles, vayamos a los hospitales, vayamos a los albergues donde hay gente que necesita el favor nuestro. Espero que esta palabra le haya sido de gran bendición. Alabado sea el nombre del Señor. No solamente la iglesia o el Pentecostés no solamente consiste a lo que llama Pentecostés, hablar en lengua, saltar, brincar, no, sino también en hacer obra social. Que Dios lo bendiga. Muchas bendiciones a todos ustedes. Se despide su hermano amado en Cristo y amigo, siervo del Señor, Emilio Ruiz Cervantes. Comparta este video. Alabado sea el nombre del Señor.